Pasa a vosotros, hermanos. Ocupen su lugar, por favor. Enviamos un saludo a nuestros hermanos que nos acompañan por la transmisión. Que Dios les siga bendiciendo en este día especial. Y bueno, hermanos, vamos a leer y estudiar un poco la palabra de nuestro Dios. En el estudio bíblico que tenemos los sábados a las 10, hemos estado leyendo y estudiando algunas de las cartas, ¿verdad?, que envió el apóstol Pablo. Ahora estamos con el apóstol Pedro. Y hemos visto algunas características de las cartas. Quién las escribió, dónde las escribió, cuándo, el motivo que las escribió, ¿verdad? Pero también es necesario reflexionar en ellas. Hay una carta dirigida a un hombre llamado Filemón. ¿Recuerdan? Hace algunos meses ya. ¿Cuánto tiempo tiene que la estudiamos? Que leímos. Bueno, ya tiene algunos meses, ¿verdad? Pero yo creo que ahora vamos a reflexionar en ella. Porque se dice que es una carta personal que le envía Pablo a este hombre, a Filemón, para tratar algunos asuntos, ¿verdad? Pero, ¿qué enseñanza podríamos obtener de esa carta? Sí, fue una carta que se la mandó personalmente a este hombre, para algunos asuntos que estaban pasando, por los que había pasado él con su familia, uno de sus siervos. Podríamos preguntar, bueno, ¿y por qué se incluyó dentro de los libros de la Biblia? ¿Qué enseñanza me deja a mí si se lo manda a él? Vamos a buscar Filemón capítulo, o más bien el verso 1, ¿verdad? Es el verso 1, porque es una carta pequeña, un solo capítulo. Vamos a buscarla. Filemón, la carta a Filemón, son únicamente 25 versos. Vamos a darle lectura, los voy a leer, y para que sepamos de qué trata esta carta que el apóstol Pablo le envía a este hombre llamado Filemón. ¿Ya lo tiene? Espero un momento para que pueda seguir la lectura con su vista. Usted sigue la lectura con su vista mientras yo lo leo en voz alta y ver qué es lo que le está escribiendo a este hombre y por qué es necesario o qué enseñanza nos deja a nosotros, ¿verdad? Filemón, desde el verso 1 hasta el verso 25, lo voy a leer todo, es una carta muy, muy pequeña. Dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, a Filemón, amado y coadjutor nuestro, y a la amada Apia, y a Chipo, compañeros de nuestra milicia, y a la iglesia que está en su casa. Gracias a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Señor, a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, oyendo tu caridad y la fe que tienes en el Señor y para con todos los santos, para que la comunicación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Porque tenemos gran gozo y consolación de tu caridad, de que por ti, oh hermano, han sido recreadas las entrañas de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha resolución en Cristo para mandarte lo que conviene, ruégote más bien por amor, siendo tal cual soy, Pablo, viejo y aún ahora prisionero de Jesucristo. Ruégote por mi hijo Onésimo, que he engendrado en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, mas ahora a ti y a mí es útil, el cual te vuelvo a enviar. Tú pues recíbele como a mis entrañas. Yo quisiera tenerle conmigo, para que en lugar de ti me sirviese en las prisiones del Evangelio. Mas nada quise hacer sin tu consejo, porque tu beneficio no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque acaso por esto se ha apartado de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como siervo, antes más que siervo, como hermano amado, mayormente de mí, pero cuanto más de ti en la carne y en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribí de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún a ti mismo tú me debes más. Sí, hermano, góceme yo de ti en el Señor, recrea mis entrañas en el Señor.
Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que aún harás más de lo que digo. Y asimismo prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os tengo de ser concedido. Te saludan Epafras, mi compañero en la prisión por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis cooperadores. La gracia del de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Pues vamos a ver que es una carta que le escribe a Filemón por causa de este siervo llamado Onésimo. Pero decíamos, ¿qué enseñanza nos deja a nosotros? Porque, y lo leíamos en la mañana, ¿verdad? Toda escritura es inspirada divinamente. Y esta carta es parte de la escritura. Entonces, esta inspiración divina para darnos una enseñanza. Ya vimos, ¿verdad? ¿Os recuerdan aproximadamente en qué años se escribió esta carta? Cuando lo veíamos en las lecciones del estudio bíblico, ¿no? Entre el año 62 y 64. Aproximadamente entre el año 62 y 64 se escribió esta carta. Como dice al final, dice: a Filemón fue enviada de Roma por Onésimo siervo. Pablo estaba en Roma y, como él mismo lo dice en esta carta, estaba prisionero, estaba en la cárcel por causa de la predicación del Evangelio. Y le manda esta carta a Filemón. Filemón era un hermano de la iglesia. Aquí saluda también en el verso 2 a la amada Apia y Archipo, compañero de nuestra iglesia. Se cree que era la familia de Filemón, ¿verdad? Apia, su esposa, Archipo, tal vez su hijo, y saluda también a la iglesia que se congregaba en su casa. Es decir, en la casa de este hermano Filemón se reunía la iglesia. ¿De qué ciudad? La iglesia de Colosas. Él vivía en la ciudad de Colosas, que también les envió una carta, ¿verdad?, de los colosenses. Bueno, pues en esta iglesia se reunía en la casa de Filemón, y a la iglesia que está en tu casa. Y bueno, comienza a saludarlo. Es con lo que inicia, ¿verdad?, siempre sus cartas el apóstol Pablo, con un saludo, pero después también con una petición, que aunque, como dice en el verso ¿qué verso es? Déjame buscarlo. Verso 8: por lo cual tengo mucha resolución en Cristo para mandarte lo que conviene. Decía Pablo, pues yo tengo la potestad, la autoridad para mandarte, para darte una orden, para decirte qué es lo que se debe hacer. Dice, pero no lo voy a hacer de esa manera. Porque en el verso 9 dice: ruégote más bien por amor. No te lo voy a ordenar, te lo voy a rogar, te lo voy a pedir por favor, por amor. Siendo tal cual soy, bien, Pablo viejo y aún ahora prisionero en Jesucristo. Si le está diciendo, mira mi situación, yo ya soy un hombre viejo, anciano, estoy prisionero. Entonces no te voy a ordenar, no te voy a mandar nada, te lo voy a rogar por amor. Te voy a pedir este favor por amor, para que puedas complacerme, para que puedas hacerlo. Pero decíamos, ¿cuál fue el motivo de esta carta? Todas las cartas que escribió el apóstol Pablo tuvieron un motivo, ¿verdad? Tenían un propósito. En algunas cartas hablaba de la ley, explicaba la ley, hablaba de la justicia, hablaba de la fe, para exhortar, para corregir, como ya lo hemos leído, para dar instrucciones, dar enseñanzas, ordenar algunas cosas como se deberían de hacer. Pero ¿cuál fue el propósito de esta carta? Un siervo llamado Onésimo. Por lo que leemos, bueno, Onésimo fue siervo de Filemón, pero se dice que le defraudó, tal vez fue un robo que realizó Onésimo en la casa de Filemón, y tuvo que huir, y se fue hasta Roma. De Colosas tuvo que huir hasta Roma, tal vez para que no lo encontraran, escondiéndose de Filemón, ¿verdad? Pero ¿qué pasó en Roma?
Decíamos, aunque aquí en esta carta no se nos dan muchos detalles, pero por lo que leemos, pues Pablo lo conoció. Tal vez ahí lo conoció y le predicó. Y Onésimo creyó. Aunque Onésimo podemos decir que ya había escuchado. Si trabajaba, estaba en la casa de Filemón y en la casa de Filemón se reunía la iglesia, pues seguramente él ya había escuchado. Pero tal vez no le había dado importancia, ¿verdad? No le había dado importancia a todo aquello que él escuchaba en aquella casa, en la casa de su amo, de Filemón. Y tanto así que, como vemos, lo defraudó, cometió algún robo y huyó. Quiere decir que, aunque escuchaba, pero no se había convertido, no había aceptado el evangelio, no aceptaba las enseñanzas que se daban ahí. Pero cuando llega a Roma y de alguna manera conoce al apóstol Pablo, escucha la predicación, pues yo creo que recordó, es que al haber hecho esto que está diciendo este hombre llamado Pablo, es lo mismo que se predicaba en la casa de mi amo, de Filemón. Y ahí por algunas circunstancias, pues, escuchó, creyó, podemos decir, su corazón se abrió a escuchar las enseñanzas del apóstol Pablo y aceptó. Pues Pablo se entera de la vida de este hombre, Onésimo. Tal vez él le contó, ¿verdad? Como les digo, aquí no nos da muchos detalles cómo se enteró el apóstol Pablo, pero tal vez el mismo Onésimo le platicó y le haber dicho, esto que tú me estás enseñando, yo ya lo había escuchado en la casa de mi amo Filemón, pero tuve que huir de ahí porque hice algo que no se debía, defraudé y tuve que huir. Pues dice Pablo aquí en esta carta que en ese tiempo Onésimo ya le era útil a él. Como dice aquí, verso 10, ruégote por mi hijo Onésimo que haya engendrado en mis prisiones. Es decir, mientras Pablo estuvo preso, Onésimo escuchó. Tal vez iba allá al lugar donde estaba preso, escuchaba y creyó. Por eso le llama aquí, dice que lo ha engendrado en sus prisiones. Dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, mas ahora a ti y a mí es útil. ¿Por qué diría el apóstol Pablo que ahora ya le era útil a él, a Pablo? Porque ya creía, porque tal vez le podía hacer algunos encargos. Pablo estaba preso y le puede decir, bueno, necesito que me ayudes con esto, te encargo esto, y Onésimo cumplía con aquellos encargos. Dice, entonces me es útil, me sirve a mí tenerlo aquí, dice, pero también te puede servir a ti. Por eso le dice, ahora lo envío de regreso a ti. Yo me podría haber quedado con él, decirle, quédate aquí conmigo para que me sigas ayudando. Pero dice Pablo, no, mejor te lo envío, para que tú le recibas, ya no como un siervo, sino ahora como un hermano, porque ya ha creído. Dice el verso 13, yo quisiera detenerle conmigo para que en lugar de ti me sirviese en las prisiones del evangelio. Y de alguna manera Onésimo pues apoyaba al apóstol Pablo. Decimos tal vez en algunos encargos, en lo que necesitara Pablo y que no podía realizar algunas cosas por estar preso, pues le pedía a Onésimo que lo hiciera él. Entonces a mí me sirve, me es útil aquí, pero te lo voy a enviar a ti. Dice, porque no quiero hacer nada sin que tú lo sepas, sin que tú lo conozcas, será tu siervo. A ti te defraudó, entonces te lo envío, pero ya no le recibas como un siervo. Es la petición que le hace, ¿verdad? Ya no lo recibas como un siervo, recíbele como un hermano, porque ya lo es, ya creyó. Antes era tu siervo, ahora es tu hermano. Entonces vemos cómo Pablo aquí, o más bien el Evangelio, pues de cierta manera está quitando esa separación, ¿verdad?, que siempre se hace dentro de la sociedad. Lo que muchos dicen separación de clases, ¿verdad? Los más poderosos con los menos, con los más débiles, pues siempre está esa separación, ¿verdad? Pero dice Pablo, no, sí, fue tu siervo, es tu siervo, pero ahora más que siervo, también es tu hermano. Recíbele. Entonces, el objetivo de esta carta fue que Filemón reconociera
Onésimo como un hermano, que lo aceptara, que lo recibiera y que le perdonara. Que le perdonara. Porque le dice en el verso 18, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribí de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún a ti mismo tú te me debes de más. Si algo te debe, yo te lo pago, dice Pablo, ¿verdad? Dice, aunque, pues, de cierta manera tú me debes más, y no en algo económico, porque pues yo creo que se refiere a cómo el apóstol Pablo le había enseñado, lo había instruido, lo había criado dentro del Evangelio. Es decir, le había dado cosas espirituales Pablo a Filemón. Entonces dice, si él te debe algo material, yo te lo pago. ¿Con qué se lo podría pagar el apóstol Pablo? Estaba preso. Pero bueno, leemos en algunas otras cartas que había hermanos que le enviaban ayuda. Y él tal vez decía, bueno, pues de la ayuda que me mandan algunos hermanos, yo te puedo pagar lo que nuestro hermano, porque ya era hermano, ¿verdad? Lo que ahora nuestro hermano Onésimo te debe. Pues de eso se trata esta carta. Es una recomendación del apóstol Pablo hacia Filemón para que aceptara a su siervo Onésimo, de que a pesar de que lo hubiera defraudado, lo pudiera recibir como un hermano, porque ya había creído, ya era hijo de Dios, ya era parte de la iglesia, ya era hermano de la iglesia, ¿verdad? Dice Pablo, tu hermano es mi hermano. Decíamos, ¿qué podemos o qué enseñanzas podemos recibir de esta carta? Yo creo que muchas. Porque decíamos, aunque sea una carta personal, una carta que le mandó el apóstol Pablo a Filemón, y no explica, como en otras cartas, hablando de la ley, de la fe, muchos temas muy importantes dentro de la doctrina que tiene la Iglesia de Dios. Pues realmente aquí no nos habla de doctrina, ¿verdad? Pero sí nos puede hacer reflexionar. Hemos visto como un siervo defraudó a su amo. Y pudiéramos pensar que tal vez Onésimo, o nosotros éramos parecidos a Onésimo, ¿verdad? ¿A quién defraudamos nosotros? ¿Dónde? A nuestro Dios, ¿verdad? Antes en nuestra forma de vivir, antes defraudamos mucho a nuestro Dios. En lugar de reconocerle, de servirle, pues hacíamos cosas que no convenían, cosas contrarias a la voluntad de Dios. Pudiéramos preguntarnos también, ¿con cuánto habrá defraudado Onésimo a Filemón? ¿Cuánto? Con lo que le defraudó, él podría haber vivido bien durante toda su vida. No, ¿verdad? Por mucho que haya sido, pues no creo que le hubiera alcanzado para vivir toda su vida, es decir, no me hace falta nada. Seguramente eso que defraudó, pues se le pudo haber terminado en pocos días, pocos meses, tal vez. Como decimos la Biblia, o aquí Pablo no nos da muchos detalles, pero sí podemos pensar cuánto pronto le habrá durado. Cuando se nos pierde algo, cuando nos roban algo, podemos decir, bueno, ¿cuánto le puede durar a aquella persona que me quitó? ¿Cuánto? ¿100 pesos, 200, 1000 o 1000 pesos? Podemos decir, ¿cuánto le va a durar? ¿Un día, 2 días? ¿Verdad? Podríamos decir lo mismo de este Onésimo, ¿cuánto le habrá durado aquello? Pues simplemente para viajar hasta Roma, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto usó, cuánto gastó? Tal vez cuando alguien comete un fraude como ese, comete una acción como esa, puede pensar, bueno, con esto ya me va a ir bien, voy a poder vivir bien durante un tiempo, sin darse cuenta que eso se le va a terminar pronto. Y decíamos lo mismo pasaba con nosotros. Malgastábamos nuestra vida. Porque decimos, bueno, pues que yo voy a hacer todo lo que yo quiera mientras viva. Sí, ¿cuánto tiempo vamos a vivir? No vamos a vivir para siempre, ¿verdad?
No vamos a tener una vida muy larga, tal vez, dependiendo cómo vivamos. Puede acortarse aún más, ¿verdad? Y más si vivimos fuera de la voluntad de Dios, en medio de vicios, en medio de maldad. Pues todo eso va a hacer que a nuestra vida se acorte. Pero decimos, no, yo quiero vivir mi vida, yo quiero hacer lo que a mí se me antoje. Y así vive la humanidad, pensando que tal vez su vida nunca se va a terminar, que siempre va a vivir en los placeres mundanos, en la maldad. Y no se da cuenta que su vida se va a pasar rápido, y cuando menos se dé cuenta ya estará llegando al final de sus días. Y no reflexiona como este hombre de decir, bueno, ¿para qué me va a servir esto que le robé a mi amo? Nosotros podríamos preguntar, ¿en cuánto nos va a durar esta vida que tenemos alejados de Dios? Vamos a ver Eclesiastés capítulo 12, verso 1. Libro de Eclesiastés, capítulo 12, verso 1. Ya lo tenemos, dice: y acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los malos días y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Es el consejo que nos da aquí Salomón, ¿verdad? Salomón, el escritor del libro de Eclesiastés. Nos dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que lleguen esos días, días malos. ¿Cuáles serán esos días malos? Pues ya cuando estamos de edad avanzada, enfermos, que no podemos vivir una vida como la vivíamos antes, de decir, es que ya me duele esto, ya me duele aquello, ya no me siento bien. Decimos, ¿cuánto nos va a durar la vida? Aquí, al menos aquí, Salomón, en el que está hablando de la juventud, ¿verdad? Porque dice, bueno, mi juventud me va a durar para siempre. Eso es lo que creen muchos. Y voy a hacer todo lo que yo quiera y voy a vivir como yo quiera y no me interesa nada más. Eso no, van a llegar los días malos, los días de la vejez, los días de la enfermedad, los días donde ya no vas a poder realizar tus actividades. Entonces mejor acuérdate de tu Creador desde este momento. No esperes a que lleguen esos días, porque esos días van a llegar, pero ¿cómo queremos que lleguen esos días? ¿Cerca de Dios o viviendo alejados de Dios? Cerca de Dios, ¿verdad? Entonces, decimos, tal vez éramos como ese Onésimo de decir, esto me va a durar para siempre. Y no es así, ¿verdad? Pero Onésimo encontró, podemos decir, en el apóstol Pablo, encontró al apóstol Pablo, y a través de él encontró a alguien que, pues, de cierta manera intercediera por él ante Filemón, porque si él hubiera regresado solo con Filemón, ¿qué hubiera hecho este hombre? Aunque era de la iglesia, ¿verdad? La iglesia se reunía en su casa, pero ¿qué hubiera hecho? Bueno, no lo sabemos, pero tal vez no lo hubiera recibido muy bien. Hubiera dicho, tú eres el que me defraudó, ahora me tienes que pagar. Pero Pablo intercedió por él. Le envía esa carta a Filemón y dice, recíbele como un hermano. Si algo te debe, yo lo voy a pagar. ¿Sí, hermana? Le prestan el micrófono a nuestra hermana, por favor. ¿Mande? Así, si se escucha, bueno. También a lo mejor vemos ejemplo de humildad y dice que obediencia, ¿no? Porque como dice usted, si no fuera como somos de la iglesia, así cuando a lo mejor algún hermano nos defrauda, o no que nos defraude, ¿no? Que sintamos algo personal, es perdonarlo, ¿no? Porque dice aquí también, te escribo confiando en que obedecerás y harás más de lo que te pido. Entonces también vemos ejemplo de obediencia y de humildad. Y por parte del que defraudó, pues arrepentimiento también. Exactamente. En el caso de Filemón le está exhortando, recíbele. Confío en que vas a hacer esto y aún más. Que lo vas a recibir bien. Entonces ahí está confiando en la humildad que tenía Filemón. Pero como dice nuestra hermana, el arrepentimiento de Onésimo. Porque Onésimo se tuvo que arrepentir
Y por eso, ese arrepentimiento yo creo que lo vio el apóstol Pablo. Por eso lo envió de regreso con Filemón. Pero no lo envió así solo, ¿verdad? Le da esta carta. Pablo escribe la carta, se la entrega a Filemón, y le dice, regresa y entregas esta carta a Filemón. Decíamos entonces, de cierta manera, el apóstol Pablo sirvió ahí de abogado, de intercesor, para que Filemón pudiera recibir a Onésimo. Decimos, y si nosotros hemos vivido nuestra vida igual que Onésimo, que hemos defraudado a Dios, ¿verdad? Porque Onésimo defraudó a Filemón, pero nosotros a Dios, pues también, igual que Onésimo encontró en el apóstol Pablo un abogado, nosotros hemos encontrado un abogado, pero ahora es nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el que ahora va a interceder o intercede por nosotros, diciendo, acércate a Dios, yo voy a interceder por ti para que te reciba como un hijo. Porque si nosotros quisiéramos acercarnos a Dios directamente, no lo podríamos hacer. Dios es un ser santo, donde, como dice su palabra, donde la maldad no puede habitar junto a Él. Entonces no podríamos acercarnos directamente a Dios. Necesitamos a alguien, un intercesor. Así como Onésimo tuvo un intercesor en el apóstol Pablo, decimos, ahora nosotros tenemos este intercesor a través de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a regresar a la carta a Filemón para ver las palabras o recordar las palabras que el apóstol Pablo le escribió. El verso 10, como dice, ruégote por mi hijo Onésimo que he engendrado en mis prisiones. Pues lo mismo nuestro Señor Jesucristo nos engendró espiritualmente, ¿verdad? Para que ahora seamos hechos hijos de Dios. Nos engendró a través de su palabra. Sembró su palabra, su doctrina en nosotros. Nos ha engendrado. Filemón podría haberse negado a recibir a Onésimo. Con estas palabras del apóstol Pablo que leímos aquí en esta carta. Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que no. Tuvo que reflexionar y decir, no puedo negarme a la petición del apóstol Pablo, porque realmente él, como dice, yo le debo más, no en lo material, sino en lo espiritual. Y lo aceptó. Lo mismo, si nuestro Señor Jesucristo intercede por nosotros, Dios nos recibe. Dios nos recibe como sus hijos. Jesús en una ocasión, hablando con sus discípulos, les dijo, el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero ustedes ya no son mis siervos. Entonces, ahora ya no nos recibe únicamente como siervos, nos recibe como hijos. Tenemos el ejemplo también de la parábola del hijo pródigo, donde el hijo, al regresar arrepentido por todo lo que había hecho, él decía, voy a ir con mi padre y le voy a decir, trátame como uno de tus siervos. Pero el padre lo vio y le dijo, no, tú no eres mi siervo, tú eres mi hijo. Y lo recibió como su hijo. Entonces, así nuestro Señor Jesucristo sigue intercediendo por nosotros. Intercede por todo aquel que reflexiona en su vida, que se da cuenta y comprende todo lo que ha hecho, de qué manera ha defraudado. Y busca a nuestro Señor Jesucristo como un abogado para poder regresar ante nuestro Dios, el Dios Todopoderoso. Porque Onésimo no tenía, como diríamos, méritos, no había hecho nada por la cual pudiera decirle a Filemón, perdóname, ¿verdad? Solamente arrepentirse, pero no, tal vez lo que había defraudado ya se lo había acabado, no podía decir, mira, te regreso todo lo que me llevé. No lo iba a poder hacer, ¿verdad? Entonces, Pablo tuvo que interceder por él, porque Pablo sí, de cierta manera, tenía cierto derecho, cierta autoridad, como lo dice aquí. El verso que leíamos,
Por lo cual, aunque tengo mucha resolución en Cristo para mandarte lo que conviene, ruégote más bien por amor, siendo tal cual soy, Pablo viejo y aún ahora prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo. En el verso 14, mas nada quise hacer sin tu consejo, porque tu beneficio no fuese como de necesidad, sino voluntario. Entonces, de cierta manera, Pablo sí tenía autoridad para decirle a Filemón, perdónalo y recíbelo. Pero dice, no lo voy a hacer así. Te lo ruego, te lo pido, por favor. Para que no se te veas obligado, sino que sea de tu voluntad. Entonces, así nosotros no teníamos méritos para presentarnos delante de Dios. Para decir a Dios, mira Dios, te voy a pagar por todo lo malo que he hecho, porque de ninguna manera le podemos pagar. Por eso fue necesario que acudiéramos a nuestro Señor Jesucristo, para que Él intercediera y Él pagara. Así como dijo Pablo, yo lo escribí, yo te lo pagaré, ¿verdad? Dice Pablo, y es lo que hizo Cristo. ¿De qué manera le íbamos a pagar nosotros a Dios? Entonces dice Cristo, yo voy a pagar por ti. Yo voy a pagar por ti para que tú ya no tengas que pagarlo, porque no lo podrás hacer. Y Cristo pagó por nosotros, para que ahora Dios nos pueda recibir como hijos suyos. Vamos a ver primera carta a Timoteo capítulo 2, verso 6. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo capítulo 2, el verso 6. Decíamos, no teníamos con qué pagar. Y así como el apóstol Pablo dijo, yo lo escribo, yo lo pagaré, nuestro Señor Jesucristo dijo lo mismo, ¿verdad? Yo pagaré. Primera a Timoteo capítulo 2, el verso 6 dice, ¿ya lo tenemos? Dice, primera Timoteo 2, 6, el cual se dio a sí mismo en precio del rescate por todos, para testimonio en sus tiempos. El cual Cristo se dio a sí mismo. Decimos, Él dijo, yo pagaré. Yo voy a pagar, tú no puedes hacerlo. Tú no puedes pagarle a Dios por todo lo que le has ofendido, por todo lo que le has defraudado en tu vida, porque ¿quién nos dio la vida? Dios. Entonces, nuestra vida debería de estar dedicada a Él, pero no lo hicimos. Ahí ya lo defraudamos. Esa vida que Él nos dio, nosotros la usamos para vivir incorrectamente, para vivir en maldad, para vivir en vicios. ¿Y ahora qué le podemos regresar? Decirle, mira, esta vida que ya eché a perder, te la entrego. Es defraudar a Dios, ¿verdad? Entonces dice Cristo, tú no le puedes pagar, yo voy a pagar por ti. Y se ofreció a sí mismo. Decimos el apóstol Pablo, lo que hizo, yo lo escribí, yo pagaré. Y lo importante, decimos Onésimo, que mostró ese arrepentimiento. Mostró ese arrepentimiento, y cuando regresó con Filemón y le entrega esa carta y Filemón la lee, lo recibió, ¿verdad? ¿Y cómo habrá sido el comportamiento de Filemón a partir de ese momento? Pues muy diferente a como fue antes, ¿verdad? Porque aunque su deuda ya estaba pagada por el apóstol Pablo, pero de cierta manera él ya tenía ese compromiso de no volver a defraudarlo, porque ¿qué hubiera pasado? No, ya hubiera sido algo muy complicado, ¿verdad? Que hubiera defraudado nuevamente a Filemón. Entonces él ya tenía ese compromiso. Como decía Pablo, ahora así como es útil a mí, también te va a ser útil a ti. ¿Útil en qué? En el trabajo de la iglesia. Recordemos que la iglesia se reunía en casa de Filemón. Entonces ahora te va a ser útil también a ti. Allí en el trabajo de la iglesia, en la obra, te va a ser útil. Y Onésimo ya sentía ese compromiso de decir, no puedo volver a defraudar, no puedo volver a equivocarme. Y es lo que debemos de sentir nosotros. Si Cristo ya pagó nuestra deuda, si Él ya pagó lo que le defraudamos a Dios, tenemos ahora ese compromiso y decir, no lo volveré a defraudar.
no me volveré a equivocar. No volveré a actuar de manera incorrecta porque ya se pagó mi deuda. ¿Cómo podré volver a defraudar a Dios? Si Cristo, mi abogado, mi intercesor, ya pagó por mí, ¿cómo podré volver a defraudarlo? No, ¿verdad? Ya no. Entonces decíamos, esta carta, aunque es personal, donde el apóstol Pablo está intercediendo por un siervo que defraudó a su amo, pues es de mucha enseñanza para nosotros, de mucha reflexión, porque decíamos, tal vez nosotros nos encontrábamos, o seguramente nosotros nos encontrábamos en la misma situación de Onésimo, habiendo defraudado a nuestro Dios. Pero así como Onésimo tuvo un intercesor, también nosotros lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo, que ha pagado nuestra deuda, pero que ahora nosotros estamos comprometidos a no volver a fallar, a ser ahora útil. Este me es útil a mí y te va a ser útil a ti. Nosotros también debemos de ser útil. ¿Para quién? Para nuestro Dios. Ya no ser siervos inútiles delante de nuestro Dios, ahora ser siervos que les sirvan, siervos que trabajen en su obra, siervos que no vuelvan a fallar. Decimos, cada una de estas cartas tienen grandes enseñanzas. Por muy pequeñas que las veamos, nos dejan grandes enseñanzas, grandes reflexiones que debemos de comprender cada uno de nosotros para poder guiar nuestra vida, para poder saber cómo debemos de vivir. Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a recibir nuevamente a nuestro hermano Rodolfo para continuar con este culto. Pasa a vosotros.